Hola muchachas, hola muchachos, un placer encontrarme nuevamente con ustedes a través de este medio. Les habla su profesora de inglés, Heidi Ochoa. El tema que vamos a tratar para esta nueva clase es el artículo definido the, uno de los artículos más utilizados en el idioma inglés. Comencemos. Artículo definido the. El artículo the es una de las palabras más comunes en inglés y también una de las que crea mayor confusión. Es el único artículo determinado del idioma inglés y se aplica por igual a los nombres singulares, plurales, masculinos, femeninos y neutros. Te recuerdo que en nuestro idioma español nosotros contamos con otros artículos definidos. En inglés existe uno, pero en español nosotros tenemos el artículo el, la, los, las. Y es por eso que se utiliza para todo. En inglés se diferencian dos tipos de artículos, el artículo definido the, que ya te nombré, y los artículos indefinidos a y and. Según sus nombres, el artículo indefinido se usa para hablar sobre algo por primera vez o sobre algo que no es específico. Ya estos artículos indefinidos ya tú los conoces. Ahora, el artículo definido, el the, se usa al hablar sobre algo específico o algo que ya se mencionó en una conversación. Veamos los usos típicos de este artículo definido the en inglés. En primer lugar, lo vamos a utilizar para nombrar zonas geográficas. The se emplea para referirse a zonas geográficas como ríos, cordilleras, archipiélagos, canales, océanos y mares. También utilizamos the con países de nombre plural y cuyo nombre contiene las palabras republic, kingdom o states. Esto es república, reinado o reino y estados. Veamos los ejemplos. USA. Su nombre es The United States of America o los Estados Unidos de América. UK son los Estados Reino Unido. En inglés, The United Kingdom. Generalmente no se usa el artículo definido the cuando hablamos de islas, pero si el nombre de esa isla tiene diferentes partes o se compone de diferentes palabras, entonces sí podremos utilizar el artículo definido. Veamos los ejemplos. Te digo, James is from the Republic of Ireland. James es de la República de Irlanda. En este caso estamos utilizando la palabra republic. El siguiente ejemplo me dice, I will go to the Fiji Islands next year. Iré a las Islas Fiji el próximo año. El nombre de estas islas pues es Fiji y por eso utilizamos el artículo definido the. Otro ejemplo, I would like to swim in the Indian Ocean. And you? Me gustaría nadar en el Océano Índico. ¿Y a ti? En este caso estamos nombrando a un océano y por eso utilizamos el artículo definido. El siguiente ejemplo me dice, The Amazon is the longest river in the world. El Amazonas es el río más largo del mundo. Como ya te dije, el artículo definido lo podemos utilizar con nombres de ríos y en este caso, el Amazonas. Con cosas únicas. The se emplea para referirse a cosas que son únicas en el mundo. También se usa en las oraciones y proposiciones que definen o identifican a una persona u objeto en particular. Veamos el ejemplo. The sun is a star. El sol es una estrella. Y como ya sabemos, el sol es un astro, el único que existe, entonces nosotros podemos utilizar para nombrar al sol el artículo definido the. Otro ejemplo. We looked up at all the stars in the sky and the moon. Miramos las estrellas del cielo y la luna. Si te fijas bien, the stars, las estrellas son únicas. The sky también es único. Y por supuesto, the moon. Y todas llevan el artículo definido the para poderlas nombrar.
Tenemos otro ejemplo. He is always on the internet. Él siempre está en internet. Como el internet es algo único, pues también podemos utilizar el artículo definido the. I live in the small house with a blue door. Vivo en la casa pequeña con la puerta azul. En este caso te estoy diciendo la casa pequeña. ¿Por qué? Porque de repente hay muchas casas con la puerta azul, pero la mía es la pequeña. Y en ese caso también estamos utilizando el artículo definido the. Con apellidos y colectivos. Cuando se habla de los miembros de una familia en conjunto o para nombrar a un grupo de personas en particular, se usa el artículo the. Veamos los ejemplos. The Smiths are coming for dinner today. Los Smith vienen hoy a cenar. En este caso estamos utilizando el artículo the seguido del apellido del grupo familiar para no nombrar a cada una de las personas. Es más fácil nombrarlos por el apellido. Decimos los Smith. El siguiente ejemplo dice, She has given a lot of money to the poor. Ella le ha dado un montón de dinero a los pobres. En este caso, the poor me está indicando a un grupo de personas, a los pobres, los más necesitados. No estoy indicando los que tienen, los que comen, los que tienen casas, tan solo a ese grupo específico, a los pobres, the poor. Luego también podemos utilizar el artículo definido para mencionar las décadas. Veamos los ejemplos. He was born in the 70s. Él nació en los 70, en la década de los 70. No sabemos cuál año, pero sí sabemos que es en esa década específica. Y luego tenemos otro ejemplo. My favorite music is from the 90s. Mi música favorita es la de los 90. No me gusta otro tipo de música. Me gusta es la de esa década, la de los 90. The 90s. También utilizamos el artículo definido cuando estamos trabajando con los superlativos y los números ordinales. Fíjate en el ejemplo. This is the highest building in Rome. Es el edificio más grande de Roma. Para eso utilizamos los superlativos, para indicar cuando algo es superior a otras cosas. En este caso, tengo mi artículo definido the, que lo sigue un adjetivo, que ese adjetivo posee la terminación est y me está indicando el superlativo, el más grande, the highest. Luego te muestro el otro ejemplo. She read the last chapter of her new book. Ella leyó el último capítulo de su nuevo libro. El último, no el primero. El último, y por eso decimos the last. Y luego el último ejemplo que dice, This is the third time I have called you today. Es la tercera vez que te he llamado hoy. The third es el número ordinal, la tercera, y por eso se le agrega el artículo definido the. Para sitios y objetos importantes. El artículo the se utiliza con los nombres de edificios, obras de arte, museos y monumentos famosos. También con periódicos y nombres de hoteles y restaurantes. A no ser que lleven el nombre de una persona. Si este periódico o este restaurante o este museo, monumento, tiene el nombre de una persona, no se debe colocar el artículo the. Fíjate en el ejemplo. They are staying at the Hilton. Hilton es el nombre de un hotel y por eso se le agrega el artículo definido the. En español dice la oración, se quedarán en el Hilton. Otro ejemplo. We went to the Louvre and saw the Mona Lisa. Fuimos al Louvre y vimos la Mona Lisa, nombre de un museo muy famoso, el Louvre, y se coloca el artículo definido the. El
Louvre o fuimos al, como dice el ejemplo, Louvre. Y por supuesto esa pintura tan famosa, Mona Lisa, también se le puede colocar el artículo definido the, de Mona Lisa. O el otro ejemplo me dice, I would like to visit the Eiffel Tower. Me gustaría visitar la Torre Eiffel. En este caso, una torre muy famosa. Por supuesto, para nombrarla debemos colocar el artículo definido the. Y el último ejemplo que te muestro dice, She works for the New York Times. Ella trabaja en el New York Times, nombre de un periódico muy famoso que se encuentra en Estados Unidos. Con la palabra only. En este caso, también debemos utilizar el artículo definido the. Fíjate en el ejemplo. You are the only person he will listen to. Eres la única persona que él escuchará. El otro ejemplo me dice, The only chocolate I like is dark chocolate. El único chocolate que me gusta es el chocolate negro. Si te fijas, muy sencillo, colocamos el artículo the, luego la palabra only para poder expresar lo que queremos. Si queremos decir que eres la única persona que quiero, tú dices You are the only person I love. Eres la única persona que amo. Con las palabras que indican un lugar o una posición geográfica. Fíjate muy bien en esto. Te muestro el ejemplo. Te digo the south of Ireland. Te estoy indicando una posición geográfica, el sur de Irlanda. En este caso utilizamos el artículo definido the. Luego te muestro el otro ejemplo. The window on the right, la ventana a la derecha. Te estoy indicando específicamente cuál es la ventana y la posición en que se encuentra esa ventana, que es a la derecha. Con las palabras que indican las partes del día, esto es mañana, tarde, noche. Fíjate en el ejemplo. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la noche. Todas ellas se le coloca el artículo definido the. Ahora fíjate bien en esta nota. No usamos el artículo definido the en las siguientes frases que te voy a mostrar a continuación. Fíjate, in bed, to bed, at work, at home. Fíjate en los ejemplos. We want to go to bed. Nosotros queremos ir a la cama. En ese caso, no se utiliza el artículo definido the. They stay at home. Ellos están en casa o se encuentran en casa. Cuando es el caso de la palabra home, esta palabra siempre va a ir acompañada de la preposición at, nunca del artículo definido the. Ahora te muestro en qué momento no debemos utilizar el artículo definido the. Fíjate en los días de la semana, meses o festividades. Como por ejemplo, it is Saturday, es sábado. In June, en junio. At Christmas, en Navidad. Todas se escriben de forma diferente. Para nombrar el día de la semana decimos it is, es sábado. Para nombrar los meses decimos in June, in May, en mayo, in October, en octubre. Y para nombrar las festividades decimos at Christmas, at Easter, Navidad, ya sea Semana Santa. Antes de las palabras breakfast, lunch y dinner, no se debe colocar el artículo definido the. Te muestro el ejemplo. We had lunch and dinner. Nosotros tuvimos nuestro almuerzo y nuestra cena. Antes de expresiones de tiempo, como por ejemplo last week, la semana pasada, next month, el mes que viene, o next Monday, el lunes que viene. En frases como by bus, by train, las frases como por autobús, por tren, fíjate en el ejemplo. We went by bus. Nosotros nos fuimos por autobús.
Y el otro ejemplo, she travels by plane. Ella viaja es por avión. En estas frases, en estos casos, no se debe utilizar el artículo definido the. Muchachas, muchachos, hemos llegado al final de nuestra clase. No me despido sin antes recordarle que se les será enviada una actividad vía Classroom, la cual deberán realizar a tiempo para una correcta corrección. Nos vemos en un próximo video. Bye.